Hola, buenas noches, buenas tardes, soy Chus Casado. Y yo, Juan Torres. Sean bienvenidos a este nuestro nuevo programa Hablando con Lobos, donde estaremos conociendo un poquito mejor a personajes interesantes de todo tipo de ámbitos y materias, como escritores, como el caso de nuestro invitado de hoy, músicos, parapsicólogos, presentadores de televisión, cualquier tipo de ámbito y materia. Hoy tenemos con nosotros un escritor y poeta, vecino de la ciudad de Porcuna, afincado actualmente en la población valenciana de Javea, que entre sus obras más importantes se encuentran sus libros Vagando Fronteras, Siembra de Sonetos al Alba y La Mirada en las Estrellas. Perdón, y las estatuas. Señoras y señores, bienvenidos al capítulo número 1 de Hablando con Lobos. Os presentamos a Alfredo González Callado. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas con toda la que hay actualmente y la que tenemos en estas circunstancias? Pues buenas tardes, pues llevándolo más o menos adecuadamente, un poco con armonía. Quizás ya un poco cansado de tanto encierro, tanta mascarilla y tanto miedo como nos han metido dentro y esperando que llegue el día en que podamos un poco gritar. Pero bien, tampoco lo Pues, pasa muy mal, ¿eh? A mí el encierro me gusta, soy un hombre solitario y estar encerradito me viene bien, creo, que es lo bueno. Coincido, a mí tampoco me ha venido muy mal del todo, la verdad. No, a mí tampoco. Bueno, Alfredo, cuéntanos un poquito. Vamos a empezar, si quieres, por tus raíces, por tus orígenes, tu juventud, ¿vale? ¿Cómo fue la infancia y juventud de Alfredo y qué factor te motivó a empezar a escribir? Uy, el factor, pues mira, yo me explico, yo nací en Porcuna en 1963, en el número 26 de la calle San Benito, o sea, soy lo que suele decir porcunero auténtico. Luego ya con 5 años nos mudamos a la calle Santa Ana y tuve la gran suerte de conocer lo que para mí es un monumento espectacular de Porcuna, que es la Casa Grande. Yo siempre he dicho que aunque mi casa, el número 40, ahora 34, de la calle Santa Ana, pertenecía a la calle Santa Ana, pero solamente pertenecía a la fachada. Toda mi casa estaba metida en la Casa Grande y yo creo que en el ambiente en que me crié, ese ambiente sórdido, casi grotesco y muy lírico de la Casa Grande, es lo que me incentivó o lo que me dio, digamos, la chispita esa en la cual fui naciendo en la poesía. Pero era muy linda aquella época, ¿eh? Mira, Alfredo, aprovechando la pregunta que te ha hecho Jesús, te pregunto yo, ¿cuándo de verdad empieza Alfredo a sentirse poeta y a plasmar el comienzo de su obra? Pues mira, yo recuerdo que conservo casi como una joya, un poema escrito en el mes de abril de 1969. Wow. 69, sí creo que era 69. Y eran unos versos muy simples, que no los recuerdo ahora. Lo que sí sé que debajo de los versos ponía mañana examen de matemáticas. O sea que digamos que la inspiración poética me vino en el 1969, un mes de abril. Que el 69 pues, yo estaba en la escuela del Camino Alto y posiblemente estaría con don Emiliano, posiblemente fuera el maestro. Pasa que luego ha ido adecentando todo, si esa es la inspiración. Luego hasta que nace el poeta, pues no hay nada que currar todavía. Hay poetas que nacen, yo soy un poeta que me he hecho, es decir, no... Hay los poetas magníficos que son tocados por la varita mágica, tipo Rimbaud, tipo Verlaine, tipo Lorca, que nacen con la inspiración poética y con poco que escriban ya son unos genios. Luego estamos los poetas que hemos tenido que ir haciendo. ¿Cómo te haces? Pues, por supuesto, leyendo muchísimo, muchísima poesía. Hasta que vas cogiendo tu voz. Claro, imprescindible. Sé que es una pregunta complicada, Alfredo, pero ¿cómo definirías tu poesía y tu escrito? Es que ha tenido muchas épocas. Es decir, ¿cómo te diría yo? Es decir, yo pasé desde una poesía bucólica, romántica, muy beckeriana, que fueron mis primeros escritos. Yo estoy siempre muy dado al romance, al soneto clásico, al soneto alejandrino, también he sido muy aficionado. Y eso marcó prácticamente los 20 primeros años de mi vida. Era también la época en que yo leía a los románticos, leía mucho a Góngora, leía muchísimo a Becker, porque era el que me inculcó prácticamente toda la poesía. Luego quedé fascinado con Antonio Machado y luego quedé
ya totalmente enloquecido con Federico García Lorca. Y era una poesía como muy clasicista, que es una poesía que ahora mismo, por ejemplo, no se lleva para nada. Hoy en día se escribe como para, más que para despertar a la musa, para cortarle el cuello. Sin embargo, ahora la poesía que hago es una poesía casi diría yo, asesina. Es una poesía muy cruel, como muy maldita también, quizás. Fíjate, por ejemplo, el poemario que estoy ahora corrigiendo, que son 3 libros, se llama Los versos de Mr. Hyde. Mr. Hyde, sabéis que era un protagonista de un relato de Stevenson, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y yo digamos que durante el tiempo de mi primera poesía era el Dr. Jekyll, y ahora no, ahora soy Mr. Hyde, ahora soy el malo. Estoy, digamos, como sacándome los demonios de dentro. Es una poesía muy cruel, muy dura, muy crítica, y que en el fondo yo creo que es la poesía que se tiene que hacer hoy en día. Hoy en día no puedes andarte por las nubes y llamando a la luna Selene. Hoy hay que llamarle a las cosas por su nombre, aunque se pierda quizás un poco de lírica, pues también es cierto que se pierde un poco de lírica cuando tu poesía es demasiado dura, pero a la vez se gana mucho en expresionismo. Esa es, digamos, la diferencia en la que yo estoy notando ahora. Yo, por ejemplo, ahora no puedo escribir un soneto, no puedo escribir un romance, no puedo escribir un pie quebrado en absoluto. Ahora soy más del verso libre, aunque de vez en cuando hago alguna rima, pero casi porque me sale inconscientemente. Pero mi poesía ahora necesita el verso libre, necesita la libertad para poder, digamos, acuchillarme a mí mismo y sacar esa cosa mala, entre comillas, que todos tenemos dentro. Es decir, somos muy buenos cuando nos da la gana, pero también tenemos un don, digamos, asesino por dentro que también forma parte de nosotros. Hay que reconocernos en nuestras bonanzas y nuestras maldades. Eso es matemático. Y poesía ahora mismo es la poesía de la maldad. Hombre, también decir poesía de la maldad tampoco es esa poesía de la maldad. Es decir, no tampoco es que esté buscando sangre por todos sitios. Pero es, digamos, sacándome de las entrañas eso que se te queda dentro, se te clava y tienes que gritarlo. Es como un grito, posiblemente, la poesía que yo estoy haciendo ahora mismo. Pues yo esto que tú comentas lo podría, por ejemplo, extrapolar a la música, que en mi caso, por ejemplo, pues siempre he sido muy crítico, siempre he sido muy directo, he utilizado muy poco la ironía, siempre ha sido todo muy directo, muy hardcore sería la palabra, ¿no? Sobre todo en el mundo del hip hop. Y hablando de música, te digo, ¿cómo ha influido la música a la hora de tú ponerte a escribir? Hombre, para mí ha influido muchísimo en el sentido de que cuando yo estaba, digamos, empezando a escribir poemas, yo prácticamente la única música que escuchaba era la música de los cantautores, de Serrat, Hilario Jamacho. Sí, la música con la que yo vivía era música de los cantautores. Yo prácticamente te puedo decir que hay un poeta que yo lo conocí antes por leer sus poesías, por escucharlo en música, y era Miguel Hernández cantado por Serrat. Sí, y Antonio Machado prácticamente también lo conocí cantado por Serrat, o sea que ha influido muchísimo. Esto es evidente. Ha sido decirlo, hago un pequeño paréntesis, ha sido decirlo y se me ha puesto el vello de punta y me he acordado, me he visto con 8, 9 años, 7, en el Renault 21 de mi padre, escuchándole el coche la cinta de Paco Ibáñez y Rafael Alberti en el Olimpia. En el año 92, si no me equivoco, era la cinta. A Paco Ibáñez le debemos el haber sacado del olvido a todos los grandes poetas de España que estaban totalmente olvidados. Es decir, Paco Ibáñez para mí es el juglar de la poesía clásica. Es una auténtica maravilla ese hombre. Además, tú ten en cuenta cuando hablan comparar poesía y música. Es decir, la primera poesía, la poesía de los juglares, de los trovadores, eran poemas cantados. O sea, que la poesía tiene su base en la música. Y era oral. Es decir, la poesía oral, cuando me preguntan ¿cuál es tu poeta preferido? Yo siempre digo que el romancero y el cancionero español es lo más grande que se ha escrito en España. Y era poesía oral, y que gracias a ese ir de boca en boca de la poesía oral, hoy podemos disfrutarlo. Ese es el inicio de la poesía, al menos en España. Sí. Alfredo, creo que a la pregunta que te tenía preparada ahora, ¿vale? Creo que has contestado ya un poquito generalizado, ¿vale? Pero, ¿cuáles son las influencias que realmente marcaron tu estilo?
A mí el poeta que verdaderamente me influenció muchísimo fue Góngora, sobre todo los romances de Góngora. Y luego, como García Lorca, digamos que es la cara B de Lorca, pues El romancero gitano de Lorca fue un poemario que yo recuerdo que tenía un libro y ya creo que no quedan ni las hojas, eso era que me lo comía el libro. Digamos que el romance, a mí el romance es lo que me hizo poetizar, sin la menor duda. Y para mí es el romance, para mí es la rima perfecta sobre todo de la lengua castellana. ¿No hemos quedado sin conexión con Torres? No, lo oigo bien. ¿Vale? Vale, ahora perfecto, sí. oigo. No sé qué es lo que ha pasado, la verdad, sinceramente. ¿Y vosotros? Sí, perfecto. Sí, Que te toca, Juan. Siguen, sí. Venga, ¿por dónde íbamos? ¿Me toca a mí? Sí. Pues venga. Alfredo, fácil, pregunta fácil, rápida. A la hora de ponerte a escribir, ¿tienes algún fetiche, alguna manía, algo que se repita? Yo qué sé, el tengo que tener una copa o el tengo que... algo. Imprescindible el tabaco, aunque sea mal, quede feo decirlo, pero yo sin tabaco no puedo escribir. Eso matemático. Luego, siempre escribo a mano, jamás he escrito nada a máquina. Imposible. Incluso ahora sigo escribiendo a mano. Bolígrafo, papel y tabaco. Queda feo, pero es que vamos a hacer, son vicios. Pero el escribir poesía o el escribir cualquier cosa, poesía, prosa, lo que sea, es un estado de nervios espectacular que se puede decir que no se lo deseo a nadie. Yo cuando escribo no disfruto, yo cuando escribo sufro. Lo secundo totalmente. Totalmente. Yo, sinceramente, hace poco me hicieron también una entrevista en un periódico de por aquí y me preguntaron por la mirada de las estatuas. Y me decían que qué había sentido al escribir la mirada de las estatuas, esa especie de biografía de personajes para mí fantásticos de Porcuna. Y ahora yo le decía sobre que él. era sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Yo me quedé, bueno, como más preguntaréis sobre la mirada de las estatuas, ya os diré hasta dónde llegaron esos efectos del escribir. Pero siempre escribir a mano. Esto, Alfredo, que te voy a enseñar en pantalla, ¿vale? Es un comentario que ha llegado, ¿vale? Y tú lo lees y si quieres le respondes a esta persona y te lo pongo, no, te lo pongo aquí, te lo pongo en la pantalla, mira el móvil, ¿vale? Yo no sé si lo estás viendo, ¿vale? Melania José Carlos. ¿Lo lees? Un saludo para Melania José Carlos. La poesía es la escritura más filosófica. ¿No cree el señor Alfredo que nuestros políticos deberían ser más poetas? ¡Ay, José Carlos, si se contara! Tuvimos un político que era poeta, no solo poeta, era uno de los más grandes poetas que ha dado España, que era Rafael Alberti. Para mí, la imagen inicial de la democracia era cuando yo vi sentado en las Cortes la melena blanca de Rafael Alberti. Quizás pues hace falta poetas digamos, en los gobiernos, en los partidos políticos. Por un lado sí, por otro no. Es decir, si hubiera en los partidos políticos una filosofía poética, es decir, una filosofía poética de las emociones, de sentimiento, del humanismo, quizás sí podría haber o debería haber en cada grupo político una serie de poetas, al menos para enseñar a los políticos lo que es el sentimiento, lo que es la emotividad, lo que es el humanismo. Lamentablemente, y más viendo lo que estamos viendo hoy el día, más que poetas, lo que necesitan es guillotinas de vez en cuando, una en cada esquina. Sobre esa pregunta, sobre si hace falta poetas, recuerdo que el primer poeta de la historia que se conoce, en el año 2500 a.C., era la poeta Suma, de la tierra de Ur. Esta poeta es la primera poesía que se conoce, la primera poesía escrita que se conoce. También los de Ur inventaron el lenguaje, evidentemente el lenguaje escrito. Esta poetisa
Suma, que era también sacerdotisa del dios Naar, que era el dios de la luna, era también la gobernante de la ciudad mítica de Ur. O sea que digamos que uno de los primeros gobernantes civilizados que hemos conocido era precisamente una poeta. Así funcionaba Ur. Hoy en día yo, por supuesto, como poeta no me metería en política. En absoluto. ¿Por qué? Porque sin duda, nunca más, sin la menor duda, lo que haría era perder la lírica más que proseguirla. Y además creo Ahora que que se hoy dediquen ellos. Pero que sí es cierto que a los políticos les hace falta, en todos los ámbitos, les falta mucho de sentimiento, aparte de abrir muchísimo más los ojos y ver cuál es la realidad real. Creo yo. Y sobre todo en estos tiempos que estamos pasando, donde yo esperaba, o creíamos todos esperamos al principio que iba a haber una unión, me he dado cuenta que en España no ha habido una unión, había una guerra civil espectacular, dialéctica, horrorosa, que yo me he quedado frío. Yo todos los días recibo información de cómo transcurre la política durante la COVID, esta 19, en países como Alemania, como Portugal, como Inglaterra, como Francia. Y estoy viendo que hay una unión patriótica espectacular. Y en España, lamentablemente, Portugal que están aquí al lado, yo me he quedado frío. Se han hecho uno. Yo me he quedado frío. No, y aquí sí, todo. Yo hablo con mi amigo, hablo con amigos franceses, con amigos portugueses, y me dicen que allí había una unión espectacular entre todos los partidos políticos. Señores, que esto es una crisis planetaria, que esto no lo ha provocado ni Sánchez, ni Pepe, ni García Lorca, ni Rafael Alberti. Es una crisis, una epidemia, una pandemia planetaria. No tiene la culpa nadie, la tiene el bicho. ¿Y qué es el bicho? ¿Dónde ha venido el bicho? Yo no sé dónde ha venido el bicho. No sé qué va a pasar el día que vengan los zombies, Alfredo. No sé qué va a pasar. Yo creo que como sigamos así, lo que no va a convertir en zombies somos nosotros. Sí, pero hombre, yo creo que ya está bien. Vamos a trabajar juntos, todos juntos, hay que sacar el país adelante. Yo soy más patriota que cualquier patriota que se dice patriota, aunque no utilice banderas, pero creo que hay que unirse y esto hay que sacarlo como sea. Es decir, como esto no le saca, no van a venir los zombies, lo que van a venir los enterradores a enterrarnos a todos. Sí. Nosotros no somos por lo menos yo no soy muy de política, Alfredo, como ya hemos estado hablando en los preparativos ni queremos meternos en política ni nada. Lo que sí quiero aportar a esto es que la gente últimamente tiene la piel muy fina. No puedes expresar una opinión sobre nada. De momento llega, te la pidan, llega otro. Y a lo mejor no has dicho nada en contra de nadie ni nada, solo por opinar. Pero, como digo, vamos a intentar siempre hablar de política, no por ti, ni por mí, ni por el programa, sino para evitar enfrentamientos innecesarios con nadie. Me parece perfecto. Que no por lo que has dicho. Ya. Vale. Bueno, vamos a seguir hablando de tu obra, ¿vale? Y ya había empezado a hablar un poquito antes, pero La mirada y las estatuas es tu libro más reciente, se recogen en 700 páginas y casi 500 imágenes, 500 fotos. La vida de 40 personajes del pueblo, no sé si hay alguno de fuera o no, porque no lo he leído entero, he leído algunos pasajes, sinceramente, pero son 40 personajes con los cuales has tenido algún tipo de roce, algún tipo de experiencia durante tu vida. Yo te quiero preguntar, ¿cómo se decide Alfredo a escribir un libro de esta magnitud? Porque fácil seguro que no es. Más que fácil, yo tuve que acudir al psiquiatra, o sea, que imagínate cómo transcurrió la cosa. Yo siempre, cuando colaboraba en programas de feria, incluso de romería, de alanilla, de porcuna, hubo un tiempo que prácticamente toda la gente sacaba un personaje. Yo, de mi época, lo que admiro es los personajes que había a mi alrededor. Pero personajes muy sencillos, personajes muy típicos, personajes incluso hasta grotescos. Y yo recuerdo, yo siempre era un niño que miraba mucho. Yo me iba por la calle mirando a la gente, mirándolo, y me quedaba prendado de lo que hacían y por qué lo hacían.
y eran personajes que a mí me afectaron muchísimo. Fueron los personajes que marcaron mi infancia. Es decir, de toda persona lo que lo marca definitivamente, lo que marca su existencia es su infancia. Eso es matemático. Pero también son personajes que yo, en el fondo, cuando los retrato, son personajes que echo de menos. Es decir, hace poco, por ejemplo, puse en mi Facebook un personaje que sale en La mirada de las estatuas, en el primer volumen, que es Luis el cartero. Es decir, cuando hablo de ese personaje, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es añorar al cartero de antes. Hoy en día no se escriben cartas. Hoy en día abres el buzón y te vienen 40 facturas del banco, una cosa de Hacienda, otra cosa en otro sitio, y prácticamente los buzones lo que tienen que estar hoy en día cerrados, prácticamente. Y entonces lo que yo añoro de esa época es esos personajes que fueron personajes que me vistieron. Es decir, María la Santa, esa maestra escuela que era Clementina, que no era maestra escuela ni era nada, pero era una imagen que me marcó totalmente mi infancia. Y aparte, lo que también quería era intentar contar un poco la historia de mi pueblo a raíz de los personajes que nunca aparecen en ninguna historia. Porque lamentablemente la historia está narrada por los vencedores, entre comillas, pero yo soy de los que piensan que la historia la marcan los personajes de la vida cotidiana. El tendero, el panadero, el zapatero, el cartero, el guardia civil, el maestro, el que no es maestro. Esos para mí son los auténticos personajes que narran la historia de un pueblo. ¿Y qué pasó? La mirada de las estatuas, que por cierto ya tengo acabado el segundo libro, que si el primero fueron 700 páginas, ya se van a ir por las 1200. ¡Wow! Sí, es una locura. Yo de que acabe esto, yo que me ponga la camisa de fuerza y me cierren en algún sitio. Pero ese ha sido mi afán. Yo para mí, yo siempre digo que es, digamos, el tesoro que yo me dejara por cuna. Cuando yo me vaya, porque me tengo que ir, porque no me voy a quedar aquí para siempre, por suerte, quiero que esos libros, esos 3 volúmenes que saldrán de Las miradas y las estatuas, que serán en total como 2500 páginas, es la joya que yo le entrego a Porcuna para que la gente en el futuro conozca cómo era su pueblo hace X tiempo. Recuerdo que hace mucho, hará como, no sé, unos cuantos meses, un periodista amigo mío de Madrid leyó el libro y me dijo, es que La mirada de las estatuas, aunque esté basado en un pueblo, en tu pueblo, es que lo puede extrapolar a cualquier pueblo de España, porque la vida es exactamente igual en cualquier pueblo de España. Es decir, el zapatero que había en Porcuna también lo había en cualquier pueblo de cualquier sitio de España, estaba en todos sitios. Y lo que aspiro es a eso, es decir, a dejar la señal grabada por escrito de que en Porcuna existió el siglo XX, amén, aparte del siglo que se conozca históricamente, o sea, el siglo que escriban los historiadores. Yo me he limitado a coger a los personajes para mí esenciales de la vida cotidiana de Porcuna. Me decía que este personaje, este periodista, me decía que ojalá en la Porcuna ibera de Ipolca o la Porcuna de Obulco hubiera habido un escritor que le hubiera dado por escribir la biografía, las historias de los personajes que iban por las calles de Obulco. ¿Os imagináis eso? Que existiera un documento que nos hablara de los personajes que iban por la Porcuna de Obulco. Sería algo sin duda sería fascinante. Claro. Es que tú ves este libro de que pasen, no sé, 500.000 años y se pongan a investigar cómo era la Porcuna del siglo XX y se encuentren con esta joya, porque es una joya para mí. Sí. Pues esta era la Porcuna del siglo XX. Es decir, no hace falta que excavéis y saquéis piedras, ni vajillas, ni cuchillos. Cogeros el libro, leeros el libro y ahí tenéis a la Porcuna que estáis buscando debajo tierra, la Porcuna humana. Un poco, es lo que tú estás diciendo, Alfredo, porque, por ejemplo, en ese libro seguramente haya personajes que por nuestra edad, de Juan y la mía, no hayamos conocido. Es decir, nosotros seríamos, un poquito de nuestra generación, seríamos ya sería un legado para nosotros, para nuestra primera generación, ¿vale? Efectivamente. Y al igual que lo que has comentado de la antigua Obulco, Bulcuma, cuando
en el esplendor íbero romano en el pueblo, hubiera sido espectacular que alguien de verdad hubiera recogido algo como tú lo que has hecho con la mitad de la estatua. Seguro. Exactamente. Y te voy a decir otra cosa. Por ejemplo, que hasta podríamos conocer hasta el lenguaje ibero, o sea que sí, a mí cogerme un libro que me diga que en la calle tal de Porcuna de la época de Obulco vivía un zapatero que se llamaba tal, para mí sería algo espectacular. Es decir, es que no había ni que excavar, es decir, no había ni que levantar piedras, es leerlo. Pues yo creo que es importante en ese sentido. Y te voy a decir más, Alfredo, te estoy escuchando y tengo la piel como escarpia, la verdad. Los pelos como escarpia, niño. Yo también me emociono. Estoy porque escribir, por ejemplo, la primera parte de La mirada de las estatuas, esas 40 estatuas son alrededor de 4.000 horas de trabajo. Es decir, luego cuando pides por un libro 15 o 20 euros, dices, 15 o 20 euros. Son 4.000 horas de trabajo. Estatuas que no ya era volverme loco, sino que yo me despertaba de noche soñando con las estatuas. Yo me despertaba a las 5 de la mañana y me ponía a escribir. Es decir, ¿cómo le entras a un personaje? Es decir, yo a muchos personajes los conocía, pero los conocía de vista. Pero entonces, ya, por ejemplo, no sé, Arturo, el gran Arturé de Porcuna, pues yo a ese hombre lo recordaba en un paseo de Jesús sentado debajo de una morera comiéndose una naranja mandarina. Esa es la imagen que yo tenía, la imagen que teníamos de ese hombre en la foto mítica de César Cruz con su estedal de la Virgen de Alarilla, o en la foto en la cual intenta darle la mano al ministro que vino a ponerle la cruz del metro de trabajo a Gronzón. Pero, es decir, eso es lo que yo recordaba de ese hombre. Y ahora hay que ponerse a investigar un poco para que te cuenten un poco cómo era ese hombre. Si sabíamos cuáles eran sus detalles, sabíamos cuál era su historia, sabíamos que era un perseguido, sabíamos que era un apaleado, sabíamos que era lo grotesco. Es decir, aunque ahora no pongamos que qué gran hombre, no, o sea, todos conocimos cómo se trató a ese hombre en Porcuna. Es la investigación. Pues tú ten en cuenta, cuando yo empecé a escribir La mirada de las estatuas, por eso se llama La mirada de las estatuas, en el sentido de que yo no pensaba hacer unas biografías de los personajes, sino que yo era ponerme una fotografía y escribir sobre esa fotografía. Pero un día me dije, bueno, ¿y por qué no investigo un poco? Es decir, me pongo a preguntar. Y yo era el que iba a las casas de las viejas a que te hablaran. Yo recuerdo que estaba en Martos, me llamó una mujer, una amiga mía, me dijo, Alfredo, si quieres conocer una historia de Porcuna, ven y hablo con mi abuela, que tiene 90 años, yo creo que cualquier día casca. Y ahí me tienes cogiendo el autobús, yendo a Porcuna, llegando allí, la mujer ya con la cabeza medio ida, y diciendo, hábleme, ¿cómo era la vida en su época? Y como eso, cantidad de visitas, tú sabes la cantidad de baúles que se han abierto para sacar las fotografías. Dices, es que esas 500 fotografías en el volumen 1, en el volumen 2 son cerca de 1.000 fotografías. Fotografías míticas, históricas de Porcuna. Es una auténtica maravilla. Pasa que yo llegué un día que yo fue tal la locura. Hubo un día que dijo, o paro o me comen las estatuas. O si me cae encima la estatua y me deja tirado. Bueno, voy a puntualizar un poquito porque también era la siguiente pregunta que tenía. Pero bueno, la puntualizo un poquito, la puntualizamos y ya pasamos a otra pregunta, ¿vale? Hemos dicho que La mirada y las estatuas va a ser una trilogía, ¿vale? Una trilogía. Ya has sacado la primera parte de La mirada y las estatuas. Has comentado que ya está trabajando en la segunda. Está acabada. Está acabada, vale. Sí. Genial. Y habrá una tercera. Vale, perfecto. Si quieres añadir algo más a La mirada de las estatuas. Nada, yo estoy a ver si ya nos deja movernos un poco, ir para Porcuna, presentar lo que es el borrador del libro, a ver cómo se va a editar. El libro quizás consta de 27 nuevos personajes, algunos son muy amplios, personajes que le digan que tienen 60 páginas, que prácticamente es una biografía del personaje. A ver si pueden entrar todos en el libro y si no, pues habrá que quitar de unos pocos y dejarlo un poco más reducido para que tampoco se nos vaya un libro demasiado gordo, pero vamos, que las 800 páginas seguro que las tiene, seguro. Muy bien, espectacular, Alfredo, ¿verdad? Vale, Alfredo, hablando de La mirada y las estatuas, me ha fascinado, la verdad, es que no es que lo exagere, porque es que me ha fascinado la barbaridad de trabajo de investigación que has tenido que hacer y seguirás haciendo, claro, porque hay más volúmenes.
¿Hasta qué punto han pasado a formar parte de tu vida esas 40 personas que en este momento está publicado en la primera edición? ¿Hasta qué punto, bueno, ya lógicamente sabiendo que no lo sabíamos, que tienes terminada la segunda, todas esas personas, ¿hasta qué punto han pasado a formar parte de tu vida? Yo lo llamo con muchísimo respeto mis pequeños monstruos. Y es que no es que hayan pasado más parte de mi vida, es que eran mi vida. Es decir, Alfredo no se reconoce sin esos personajes, en absoluto. Es decir, cuando hablo de, por ejemplo, de Spiri, la del Carrillo, que vosotros no la conocíais, es decir, no un personaje que me marque ahora, un personaje que me ha marcado siempre. Y a mí lo que quizás más me gusta es cómo consigo que un personaje cotidiano, un personaje del que prácticamente nadie hablaría, que se iría con el tiempo y se olvidaría, cómo pasa a ser personaje literario. Eso es que sí creo que es muy importante. Como una mujer, por ejemplo, en la que estamos con Spiri, la del Carrillo, una mujer que sin duda alguna nadie hablaría de ella, a pesar de haber sido uno de los personajes más importantes que ha dado Porcuna en los últimos 50 años del siglo XX, cómo pasa a ser literatura. Y yo creo que eso es lo que ha salvado a Spiri y a los 100 personajes que van a venir. Yo me siento casi prácticamente un Jesús de Nazaret que resucita a los muertos. Porque eran gente que prácticamente hoy en día nadie hablaría de ellos. Es decir, nadie hablaría de los personajes esos. Entonces yo creo que el gran valor que tiene esto es que a los personajes muertos, alguno todavía está vivo, como don Luis Cabeza, que saludo por si acaso, es la resurrección. Cada vez que resucita el personaje está resucitando Porcuna. No hay que olvidar de lo que fuimos y de lo que somos. Eso es matemático. Y mi vida en Porcuna no existe ni es sin los personajes que me rodeaban. Ojalá de que yo me vaya, venga otro escritor que continúe con la mirada de las estatuas, pero que narre a sus estatuas. Será muy importante que en el siglo XXI venga otro y cuente los personajes del siglo XXI. Con el defecto que ya todo será muy tecnificado. Es decir, en mi época mis personajes eran personas muy sencillas, personas no sabían ni leer ni escribir. Pero yo creo, por supuesto, los personajes grotescos de aquella época hoy en día no van a existir ni van a existir en el futuro, afortunadamente por todos los avances que hay en medicina y demás. Pero creo que en el futuro será muy interesante, no solo para Porcuna, yo creo que para todo sitio, para todo el mundo, que alguien contara la vida de sus personajes durante ese siglo. Eso sí es nuestra auténtica arqueología. Pues te digo, Alfredo, para mí fue algo súper emotivo cuando me enteré. Sabes que uno de los personajes de tu libro era mi abuelo. Tu abuelo, me lo recuerdo. Manolo el Carbonero, que era conocido en el pueblo, ¿vale? Y me gustaría saber por qué motivo te acordaste de Manolo el Carbonero. Pues por lo mismo, porque es un personaje de mi vida. Es un personaje. Es decir, en mi época ir a la... no sé cómo nombrarlo, tienda, la cueva que tenía ahí en la calle Barrio Nuevo de tu abuelo, pues era un quehacer diario. Yo me cogía mi cubeta de latón y me iba a la tienda de tu abuelo a comprar picón. O sea, es un personaje esencial. Pasa que, claro, hoy está todo muy avanzado y olvidamos que hubo un tiempo en que en lugar de la estufa existía el brasero de picón y que existía el piconero. Es decir, es lo mismo, son personajes que han formado mi vida. Es decir, ningún porcunero de mi época, de mis años, ha vivido sin sus personajes, sin esos personajes, sin el tendero de la esquina. Y tu abuelo, eso era algo para mí esencial. Es que esa calle, el Porcuna de las cuatro esquinas, hay varios personajes que saldrán en el segundo volumen, aunque el primero sale tipo Tomás el Guiñolero, que era el de la taberna. Es que en esa época era todo tan bonito. Es decir, yo cuando hablo, era una época en que no teníamos que salir de nuestra calle, de nuestro barrio. Es decir, si queremos comprar, tenemos nuestra tienda. Si queremos el pan, tenemos el panadero. Si se nos rompía el zapato, teníamos al zapatero. Si se nos rompía la olla, teníamos a la que nos reparaba la olla. Si queremos beber una cerveza o emborracharnos, teníamos la taberna. Teníamos el estanco. La calle Sebastián de Porcuna tenía hasta su estanco. Teníamos la que vendía la cal. Tenía la que nos vendía los chuches, Providencia. Teníamos a tu abuelo que nos vendía el picón. Es decir, que no necesitábamos salir del barrio,
de lo que es el barrio, lo que llamo el barrio, de las 4 esquinas, para tenerlo todo a mano. Y eso era muy esencial. Pues, Yo recuerdo, en esa época, yo sí. recuerdo subir al centro, subir a la carrera, subir al Paseo de Jesús, subíamos de fiesta en fiesta. Otra cosa, y teníamos los huertos, porque también se ha perdido. Recuerdo de ir a los huertos a comprar las habas, los alcanciles, comprar las lechugas, los tomates. Es que lo teníamos todo a mano. Hoy no, te vas al súper. Qué pena. Porque pena, y que avance. Te digo, Alfredo, mira, para mí, un escritor, un músico, alguien que trabaje con el arte, lo que hace es importante, siempre, si nos guste más, nos guste menos, para mí no. Pero lo que yo he sentido, simplemente, cuando he leído, porque claro, el libro entero no lo he leído, ahora ya sí lo voy a leer porque ya lo he comprado. El de mi abuelo, sí, lo de mi abuelo ya lo he leído, ya lo había leído, y lo que yo he sentido cuando tú has escrito eso sobre una persona para mí querida, ojalá hubiera muchos más escritores que hicieran lo que tú haces en otros sitios y hicieran sentir a la gente lo que tú me has hecho sentir a mí y al montón de gente de Porcuna. Pero eso también nos pasa porque, a ver cómo te diría yo, no da a nivel de Porcuna, a nivel español, no sabemos juzgar la cultura, la esencialidad de la cultura patria. Tanto que hay patriotismo, tanto patriotismo que hay, no sabemos apreciarla. Es decir, por ejemplo, cuando uno lee a William Faulkner, poeta universal, premio Nobel, yo leo a William Faulkner y todo lo que escribe está basado en una granja. Es decir, eso es lo mismo que si yo me pongo a escribir la vida en un cortijo. ¿Por qué ese escritor consigue que esa granja pase de ser una cosa eminentemente localista a ser algo universal? ¿Y por qué nosotros no hemos conseguido que el cortijo sea también la granja de William Faulkner? Eso es lo que nunca me he explicado. Y yo creo que es por el desprecio que en España se le tiene a las artes. No me cabe la menor duda. Es decir, cuando tú ves una película del oeste, las películas del oeste universales, en todos los países hay algo que lo hace universal. Pasa que yo creo que intentamos como ocultarlo, estamos haciendo arqueología, estamos tapando, no hacemos más que cubrir lo nuestro, para que se cree lo nuevo sin conservar lo que hemos tenido. Y creo que ese es uno de los grandes pecados que tiene España, el no saber apreciar lo nuestro como se tiene que apreciar, no haberlo sabido exportar. Es decir, yo estoy escribiendo ahora un ensayo sobre los premios Nobel y hablo mucho de Pérez Galdós. Es decir, hace no mucho tiempo un académico sueco le preguntaron los grandes errores que habían tenido a la hora de los premios Nobel, de otorgar los premios Nobel, y él decía que es imperdonable que dos escritores como Pérez Galdós y Borges no hubieran obtenido el premio Nobel. ¿Por qué no le dieron el premio Nobel a Pérez Galdós cuando lo tenía en sus manos? Pues simplemente porque el gobierno que teníamos en esos tiempos se negó a que le dieran el Nobel. Simplemente, eso solo lo hace España, eso no lo puede hacer ni otro país. También se lo negaron a Unamuno, es decir, a Juan Ramón Jiménez cuando estaba candidato al Nobel hicieron todo lo posible para que no le dieran el Nobel. Eso solo ocurre en España, eso es el desprecio a las artes, a la cultura que hemos tenido en España siempre. Por suerte, la cultura gana siempre, y ahí está Velázquez, y está Goya, y está Cervantes, y está Quevedo, y está Lorca. Pero no, me da a mí que no, que seguimos siendo como unos enterradores de lo nuestro y la cultura española no es universal, salvo los casos pictóricos, porque desde España no se le ha dado la publicidad que realmente tenía que haberse dado. Si no, escribir una novela sobre un cortijo español sería el Villorrio de Faulkner a la española. Pues sí. Pues bueno, Jesús, venga, vamos a darle un poquito de caña, que nos estamos pasando un poquito de tiempo. No pasa nada, no tenemos prisa, pero yo no tengo prisa tampoco. Vamos a darle un poquito. Te toca, por así decirlo. Alfredo, yo como músico, cada vez que tengo que componer un disco nuevo, ¿vale? Son una serie de canciones, lo que se compone un disco de música, ¿vale? Antes lo hemos estado hablando, antes de darle a directo, de que muchas veces vienen las musas y en 5 minutos haces una maravilla, aunque luego después lo retoques, ¿vale?
pero otras veces te tienes que dar cabezazos en la pared porque necesitas hacer algo y no sale, y no viene. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo se inspira Alfredo para enfrentarse a una hoja en blanco? Pues te puedo contar mi anécdota de la noche. Yo estaba tranquilamente durmiendo en mi cama con mi perro al lado y a las 5 de la mañana me despierto con un verso en la cabeza. Me despierto porque las musas llegan cuando les da la gana a ellas, puede estar dormido. La musa está en el inconsciente, es decir, el creador, el artista, cuando se acuesta, el cerebro no se le duerme artísticamente. Y yo a las 5 de la mañana me levanto, escribo un poema, se lo dedico a mi amiga Caroline Roth y luego me vuelvo a acostar. No sé por qué ocurre, pero ocurre. Yo creo que la inspiración, no sé en música, pero por ejemplo en poesía la inspiración es el primer verso. El complicado es el primer verso, que para mí es el verso que te dice la musa. La musa siempre tiene entre comillas, y la musa no existe, es una fantasía literaria. Pero el primer verso es el difícil. El primer verso es que te lo marca todo. Yo tengo decenas y decenas de folios con un solo verso, pero ya está apuntado. ¿Por qué? Porque el día menos pensado abro el cuaderno, que por ejemplo está aquí, y ese verso ya le añado los versos siguientes y lo acabo. Yo entiendo el primer verso, ya lo demás no tiene ningún problema, lo sabe. Por eso siempre me gusta apuntar siempre los primeros versos, sin duda. Pues vamos a ver, Alfredo, te vamos a poner ahora un poquitín entre la espada y la pared. Quiero que me digas de todo lo que has escrito, obras, relatos, poemas, de todo lo que tú has escrito, quiero que me digas tu bonita y cuál, por algún motivo por otro, es la que menos te llama o la que tiene un poco más. Pero de lo publicado o de lo escrito. De tu obra, de todo lo que tú has hecho. De mi obra, para mí, mi obra maestra, si se le puede decir, es la trilogía poética Los versos de Mr. Hyde, que llevo 8 años corrigiéndolos, porque una de mis manías es corregir. Ahí pregunto, oye, publicas poco, es que a mí publicar tampoco me vuelve loco. A mí lo que me vuelve loco es escribir y sobre todo corregir. Es decir, yo tengo poemarios que están escritos hace 30 años y aún los sigo corrigiendo. Para mí, poéticamente, la trilogía de Los versos de Mr. Hyde son 3 libros que van unidos como una pequeña cadena. Para mí es mi obra más amada poéticamente. Prosísticamente, sin duda alguna, la mirada hacia las estatuas. Las estatuas para mí, porque aparte de que yo no soy, digamos, un escritor de prosa, yo me siento mucho más cómodo escribiendo poesía, prosísticamente creo que es lo más conseguido. Es decir, yo soy un escritor que le falta imaginación, yo no soy un escritor imaginario, es decir, yo no te puedo contar una historia, inventarme una historia. Yo tengo que saber que existe un personaje real para yo poder escribir esa historia. Pero en poesía, estoy muy contento con la trilogía de Los versos de Mr. Hyde, esa poesía que os dije antes, una poesía cruel, una poesía malvada, una poesía subversiva, una poesía con mucha sangre. Cuando digo sangre, no digo sangre real, sangre de cuchillo que abre carnes, aunque sí también puede ser la carne, abrirme mi carne a mí mismo, sacarme lo que te decía antes, sacarme esa cosa que no es tan positiva que todos tenemos dentro. Y ahora, por ejemplo, el nuevo libro que estoy escribiendo, que son 2 manzanas y un día después, que es una reconstrucción del paraíso terrenal, va avanzando también. Alfredo, de todo... Espera, no, perdona, no, verdad, perdona. Sigue, se me ha ido a mí la pinza, vale, perdona. Es que el lilium me tiene intoxicado con su olor. Alfredo, yo he leído, aparte de algunos pasajes de La mirada de las estatuas, investigando un poquito para preparar esta entrevista, evidentemente no lo sabemos todos sobre ti, hemos estado picoteando de aquí y de allí, he leído, a mí me gusta leer, y he visto muchas frases que a mí me han gustado mucho. Por ejemplo, ayer puse una en el Facebook que me encantó, que era de un relato sobre los obispos, que había puesto en un escrito de la Diputación de Jaén, ¿vale? Hace tiempo. Pero ahora te voy a preguntar yo a ti, sé que es muy difícil elegir entre todos tus niños, entre todos tus hijos, pero quiero que te mojes y me digas una de tus frases favoritas que hayas escrito. Pues justamente las 2 que pusiste ayer cuando anunciaste la entrevista, que era algo así como yo de la vida amo la armonía,
y del amor amo los cuerpos que llegan y parten. Ese es un resumen. Es decir, yo de la vida amo la armonía. ¿Qué es la armonía? La armonía es la tranquilidad. Y yo no quiero que me peguen muchos golpes, como yo tampoco los pego, aunque soy muy crítico. Socialmente, como persona, como humano, amo sobre todo la armonía, que es una cosa que no creo que se consiga nunca, porque para conseguirse la armonía, todo tiene que estar junto y vivir en una armonía. Y la segunda es del amor. Yo no creo en el amor. Alguna vez estuve enamorado, yo creía que estaba enamorado, luego me di cuenta que no estaba enamorado. Era una cosa psicológica. No creo en el amor, no creo en el amor de pareja, no creo en el amor carnal, creo en el amor de las personas, en el amor de las cosas, en el amor de los animales, que tengo a mi perro que está durmiendo, está más tranquilo que nada. Pero el amor como, digamos, como una estima entre un hombre y una mujer, o un hombre, una mujer con una mujer, no creo en él. Yo por eso digo que yo amo del amor, amo el cuerpo que llega, se hace el triqui-triqui y cuando se acaba, adiós, muy buena, y nos veremos si hace falta y si no se sustituye. Pues sí. Quizás son dos lemas. Alfredo, investigándote un poquito, he visto que en el año 89, año en el que yo nací, por cierto, sí, escribiste un cancionero popular, ¿vale? Y sí, que salen las personas, supongo que de Porcuna, porque tampoco hay mucha información sobre eso, pero me ha encantado. De que lo he visto sí, y he escuchado las canciones, digo, hostia, qué proyecto más guapo. Sí, ¿cómo fue ese proyecto? ¿Cómo surgió eso? Sí, eso cómo surgió. Bueno, porque tú tienes que haberme conocido cuando yo me zapateaba Porcuna. Yo era ¿cómo te digo? Yo era el cabronazo que se metía en todos sitios. Y sí, yo me metía en las casas, yo preguntaba. Yo cuando niño me metía en una carpintería, la carpintería de Jesús Pérez, por ejemplo, me ponía en un rincón y tiraba media hora mirando al carpintero y el carpintero diría, bueno, ¿y este qué coño está haciendo aquí? ¿Qué hace? Me gustaba mirar y me gustaba meterme en las casas y preguntar. Y pues un día recuerdo que hablé con Manolo Jalón y digo, oye, ¿por qué no me convocas a tus niñas de la escuela de adultos? Me voy para allá con un radiocassette. Pues el radiocassette me lo regaló la hermandad de la Virgen de la Arilla, por cierto, y aún lo conservo. Y digo, ¿me llevas allí a tus viejecitas, a sus viejecitos? Y que se ponga a cantarme canciones antiguas, canciones de su época, canciones de juventud, de su infancia. Y fue una cosa admirable. Es decir, no era por la convivencia aquella, no era por las personas aquellas, personajes que ya han muerto, ya no están con nosotros, pero esa es una grabación que escucho cada 2 por 3 porque me fascina escuchar esas voces. Que eso, por ejemplo, esa grabación ya pertenece porque la doné a la Universidad de Jaén y la Universidad de Jaén la tiene como parte del legado folclórico de la provincia de Jaén. Uno de los, para mí, de los momentos más bellos de mi vida, ese haber estado en el Molinillo Viejo con esas 10 o 15 personas cantando, recuerdo a Colorín, algo espectacular, y sobre todo que haya quedado grabado. Sí. Eso es lo importante, que haya quedado grabado. O sea, que eso ya no es una memoria escrita, es una memoria oral. Es como, prácticamente lo puedes llevar al medievo, al siglo X, siglo XI, siglo XII. Era como si en esa época, de hace mil años, hubiera habido alguien con un radiocassette grabando a los trovadores. O a esos son los trovadores de Porcuna que nos cantaban sus canciones de mocedad. Algo impresionante. Pero eso es lo que te hacía por Porcuna. Yo por Porcuna era Porcuna era el Zascandil, que se movía por todas las casas, por todas las calles. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era joven y salía de las juergas del Titín o del Rubio, de la discoteca, yo tenía un camino para venirme a mi casa, recto. Y yo nunca hacía eso. Yo me cogía, por ejemplo, si salía del Titín, pues me iba, para llegar a San Benito, igual me iba por las casas nuevas, luego me dejaba hasta el Parral, subía por las puertas de Córdoba, eso a las 3, a las 4 de la mañana por Itabete Abades, y eso era una sensación, en aquellos tiempos, hace 30 años, era una sensación espectacular. Muy raro, no siempre es muy raro, por suerte. Si hubiera sido normal, pues me hubiera conformado también, pero bueno.
Pero eso, yo era eso, yo era el que se metía en todos sitios, en la carpintería, en la tienda, me metía donde fuera, donde hiciera falta, y preguntaba a la gente. Preguntar es muy bueno. Alfredo, ¿tienes algún tema? ¿Tienes algún tema del que nunca quieras escribir y alguno del que sí quieras y aún no lo hayas hecho? Ay, el día que salgan las estatuas apócrifas, estaré muerto. La mirada de las estatuas, que son 3 volúmenes de personas conocidas, luego yo aparte tengo las miradas y las estatuas de los personajes que no voy a publicar. No voy a publicar porque no les tengo respeto a esos personajes. Son personajes que yo no he querido, pero sí le tengo muchísimo respeto a sus familiares, a sus descendientes. Pero también quiero que queden por escrito, porque también formaron parte de nuestra vida, a pesar de todas sus crueldades, formaron parte de nuestra vida y eran personajes de la porcuna más negra que había. No voy a decir nombre, pero sí que hay ciertos personajes que tengo escritas sus biografías, pero que no se publicarán. Al menos estando con vida. Cuando muera, pues quien se quede con todos los archivos, todos los diarios, pues que haga lo que quieran. Pero de que pase un siglo de que yo me muera. De momento no sé que me mate y no tengo ganas de morir. Entonces dime, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado escribir? Lo que escribí anoche, siempre. Lo que más cuesta siempre es lo último que escribes. ¿Por qué? Porque de que tú escribes ya algo, de que tú has acabado algo, ya está escrito. Ya el sufrimiento se ha ido. Y ya, como te dije antes, soy un poeta escritor, que yo no disfruto escribiendo. Yo sufro muchísimo escribiendo. Yo he llegado a perder 10 kilos. Igual cuando escribí la mirada de las estatuas, me quedé en 52 kilos. Imagínate. No, y tuve que ir hasta el psiquiatra para que me compusiera un poco la cabeza. Tenía pesadillas, soñaba con los personajes. Se me aparecían sus fantasmas en el dormitorio. Pero siempre digo que lo mejor no. Es decir, de lo que me estoy más satisfecho siempre es de lo último que escribo. Y lo último que he escrito fue la poesía de anoche a las 5 de la mañana, con una tranquilidad espectacular, el perro mirándome y diciéndome, tú, ¿dónde vas ahora? Si puedes saber. Siempre, luego también tú como compositor, como músico, sabrás siempre lo último que escribe, lo último que canta, pues digamos que lo que más satisfecho te tienes, porque también tú ten en cuenta que yo, por ejemplo, prácticamente el 90% de mi obra la tengo olvidada. Está escrita, pero ya ni me acuerdo lo que... Bueno, los 2 versos que pusiste tú ayer, yo ya ni me acordaba que lo había escrito. Hombre, luego lo leo y digo, sí, estos son míos, pero ni me acordaba. Alfredo, 4.000 libros. ¿Qué se siente al donar tus libros, tu vida, a un proyecto tan bonito? Porque la verdad es que a mí me ha parecido precioso, como la Biblioteca del Colegio Público Juan Carlos I de Porcuna, y además que le pongan nombre a la misma. ¿Qué se siente? Ya son 6.000 libros largos. 6.000, mamá. 6.000. Yo leí 4.000. Sí, pero yo desde que estoy en Javi he comprado 2.000 más. Sí, ha sido tremendo. Pillé tiendas de segunda mano, te encuentras auténticas maravillas y ha sido un auténtico... ¿Qué sentí? A mí cuando me dijeron que querían ponerle a la biblioteca del Colegio Juan Carlos I mi nombre, una de las emociones más importantes que he sentido en mi vida. No por mí, no por el mi escritor, sino por el mi lector. Porque yo sobre todo soy lector. Decía Borges que no se jactaba de lo que había escrito, sino de lo que había leído. Y yo me jacto de los miles y miles y miles de libros que me he leído. Entonces, para mí, que la biblioteca se lleve mi nombre, no lleva el nombre del poeta, aunque ponga poeta. Lleva el nombre del lector. ¿Por qué decidí un día donarlo a la biblioteca? Pues porque me dio la gana. Simplemente, ¿por qué? Pues es que no tengo ninguna otra razón. Dije, un día pensando, digo, bueno, mis libros. No fue como... Hay gente que pensó que fue, digamos, una especie de contrato, de subcontrato. Si tú me pones el nombre a la biblioteca, te dono mis libros. Eso no es cierto en absoluto. Yo lo que un día pensando, digo, bueno, cuando yo muera, estos libros, ¿dónde van a quedar? Pues venga, al colegio Juan Carlos I. Mejor que queden en un colegio, pues sí. Que queden en un colegio. Es decir, que son leídos, pues muy bien. Que no son leídos, pues que queden ahí.
y con Diariamente son los libros que volvieron loco al poeta este de Porcuna. Y para mí es un placer. Mi siguiente pregunta era que cuánto tiempo te había llevado a hacer la mira de la estatua. Me has dicho que 4.000 horas, pues que me parece una barbaridad, brutal. Entonces, pues no tengo más que preguntar y le doy paso a Jesús, que te va a hacer una preguntilla sobre algo también que creo que es súper interesante. Esta pregunta, cuando la expuse a conversación entre Juan y yo, porque las preguntas las hemos hecho entre los dos y nos las hemos repartido un poco según vayamos con la conversación, ¿vale? Yo te la comenté el otro día cuando estuvimos hablando ya para decirte cómo funcionaba el programa y todo esto, para que no tuvieras problemas a la hora de transmitir. Y yo te dije una cosa y tú me dijiste que la había hecho ya 2 veces, ¿vale? Y yo te iba a preguntar, que es la pregunta que tengo aquí. Fuiste el primer pregonero de la Feria Real de Porcuna. Un regalo que te hizo el ayuntamiento, el pueblo, en reconocimiento a tu trabajo y al ser como eres, que con todo el mundo tienes atranque, que no veas el revuelo que has liado en las redes sociales cuando hemos dicho que iba a estar aquí. Pero, y luego también me comentaste que en el 94 también hubo algo con la romería de Alariza. Cuéntanos qué se siente también cuando te avisan sobre todo para hacer el primer pregón de Feria Real de Porcuna, que también es como este programa. Hiciste un poco de conejillo de India. Pues por eso queda, porque soy el hombre que siempre se presta, yo soy el hombre que nunca digo no. Yo algún día tengo un poema larguísimo que se llama No. Y él me pregunto que cuándo voy a por fin a poder decir no a algo. Yo soy el hombre que siempre dice sí. Y cuando digo sí, luego me lo pienso y digo, Alfredo, ya está bien. No, se me propuso y pues bueno, yo encantado de dar el pregón. Dar el pregón, sobre todo la emoción con que lo escribí, porque yo quería dar el pregón de los pregones. Y por eso en el pregón pues salen todos los pregoneros de mi infancia. Es lo mismo que la mirada de las estatuas, pero los pregoneros. ¿Qué eran los pregoneros? Yo cuando empecé a escribirlo, digo, a ver cómo empieza, a ver por dónde voy. Venga, pregoneros antiguos. Y el pregonero pues era el tío que vendía la miel, el tío que pasaba con su borrica con la miel, el tío que pasaba vendiendo el queso y pregonando el queso, el hombre que vendía de madrugada los hojaldres calentitos por las calles. Eso eran los pregoneros. A mí hay una imagen que además se me olvida y era la mujer que pasaba arreglando paraguas y la paragüera y algo espectacular. Entonces yo intenté dar un pregón de pregones y a la vez pues me fui a la Feria Real de mi infancia, que es la que más recordaba, y más recuerdo que mi infancia siempre fue muy solitaria, yo nunca tenía amigos, yo de niño era el niño solo, yo no quería gente a mi lado, yo cogía, mi madre me daba 5 pesetas, me iba a la feria, me montaba 3 o 4 cacharros, cuando me montaba 3 o 4 cacharros gastaba el duro y me volvía a casa. He sido un niño muy solitario, es una cosa. Y pues el pregón hablaba pues de cómo era la Feria Real en aquellos tiempos, de cómo eran las casetas, cómo eran las gentes, hablaba de lo que era que hoy en día todo el mundo sube a la carrera, aunque se va a comprarse un chicle, y en aquella época subías a la carrera, subías al Paso de Jesús, en las fiestas, sobre todo en la Feria Real y Semana Santa, que era cuando la gente subía al pueblo, la gente estaba en sus casas, en sus calles, con sus negocios, sus vecindades. Y la romería de la Arilla me lo propusieron los mayordomos de ese año, que era mi queridísima amiga Ana Luisa y Manuel García. Y yo con Ana Luisa era una especie de musa de mis primeros inicios poéticos y a mí cuando me propuso ser el pregonero, pues dije, mira, pues lo hago. Digo, pero ten en cuenta quién es el Alfredo de 1994, pues eso era un problema. Es decir, yo en ese 94, es que bueno, es para recordarlo, lo tengo todo escrito, Yo pertenecía al Partido Comunista, yo pertenecía al PC, pertenecía a Izquierda Unida, yo era un látigo tremendo en prensarme lo que no está escrito. Y decían, no, tú no importa, tú haces el pregón como tú veas. Y digo, vale, bueno, y pues recuerdo que dije, bueno, como a la Virgen de Alarilla siempre se le está diciendo guapa, 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 y viva la Virgen de Alarilla, pues dije, mira, como todos los pregones van a ser igual, ¿por qué no hago un pregón que hable menos, entre comillas,
de la Virgen de Alarilla y hablo un poco más de cómo era la vida en Alarilla, de cómo era la vida en ese llano de Alarilla cuando vivían allí 200 personas y tenía su tienda y tenía su taberna y tenía su escuela. Y la Virgen de Alarilla básicamente era la vecina de al lado. Y pues ya está, ya tengo el tema. Vamos a hablar de la romería en su esencia. Pero bueno, tú no puedes imaginarte cómo estaba la junta directiva de la hermandad esperando el pregón del comunista. Claro que luego, si yo recuerdo que estaba dando el pregón, allí fue el primer año que fue el año que el obispado prohibió los pregones en las iglesias, entonces se dio en el Salón de la Hermandad y sacaron a la Virgen de Alarilla, la sacaron del santuario y la pusieron en el Salón de la Hermandad. Yo recuerdo que hicimos un paseillo del ayuntamiento hasta la Cruz Blanca para coger los coches. Él me dejaba solo. Yo solo. Había como un temblor a mi alrededor, temiendo que el pregón fuera a ser el manifiesto comunista de Marx. Y recuerdo que estaba dándolo y miro de reojo al presidente de la hermandad y lo veo llorando, con unos lagrimones así que se le caían. Y dije, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Aunque que no ha gustado el comunista. Sí, recuerdo que cuando acabó el pregón me dio una mujer y dice, cosas más bonitas has dicho, pero no has mentado ni una vez a Dios. Digo, ¿cómo que no? He mentado a los 200 y pico de dioses que había viviendo en Alarilla. Señora. Qué bueno. Fue muy bonito. Yo soy un enamorado de la aldea de Alarilla. Sí, a mí me parece uno de los personajes, de los paisajes más idílicos que he conocido. La pena que no iba allí nadie. A mí me da una pena tremenda cuando voy a Alarilla. Soy muy amigo de María era muy amigo de Ligio y su hija Pilar y su hija Conchi. Y cuando voy allí y me quedo mirando Casa Ligio, me dan como... No sé, no quiero ir mucho. Pero yo recuerdo de cuando hace 50 años íbamos andando a Alarilla, tenía 12, 13, 14, 15 años, y te encontrabas ahí con todos los habitantes de Alarilla y ya no era una auténtica fiesta y los niños estaban en la escuela y jugando. Hacían las reuniones que hacían, digamos, era como una alcaldía, entre comillas, de Alarilla, la hacían debajo del álamo que había enfrente de la ermita y se juntaban, digamos, los mandamases del llano, como si fueran los jefes de la tribu gitana, y así ponían a hablar, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Qué hacemos ahora? ¿Esto cómo se hace? ¿Esto cómo no se hace? Y lo que me contaba, yo recuerdo que la Pepa me decía... Si supieran, Alfredo, lo que se acabó haciendo en ese álamo. ¡Ay! Si ese álamo hablara. Es mítico ese álamo. Entonces yo recuerdo esa Alarilla. Entonces mi pregón fue hablar pues, de lo que era Alarilla, cómo se inventó el Domingo de las Flores, que era muy distinto a como se estaba diciendo, de cómo se comportaban las gentes con su virgen. Su virgen es que no era ni su virgen, era su vecina. Vamos a ver a la Virgen, es como si yo digo, voy a ver a Gracia, o voy a ver a la Pancha, o voy a ver a Juana María y a Manuel Batato. Es decir, era su vecina. Incluso a ellos le hacían la prueba del traje y la sacaban. El jueves la vestían y la sacaban, daban una vuelta por todo lo que es la ermita para ver cómo quedaba la Virgen con su nuevo traje. Es idílico, para mí es Alarilla, y ahora me da un poco de pena cuando voy a Porcuna e ir a Alarilla, me da como cosita. Pero admiro ese paisaje tan idílico para mí como es el llano de Alarilla. Pero el pregón tuvo tela, ¿eh? Madre mía. Vamos a hacer una preguntita ahora rapidita y así interesante. Me gustaría que recomendara a la gente un libro de un escritor actual y que te haya marcado recientemente. O sea, si estamos hablando de que, por ejemplo, del 2019, del primero del 2019 a hoy, un libro de un escritor que lo haya escrito en esa fecha, o sea, que lo haya publicado en esa fecha y que te haya marcado por algo. Pues te voy a dar varios. Primeramente, yo no soy un lector de escaparate. Es decir, yo me pierdo en una librería, pero nunca miro los escaparates. A mí los libros que ponen en los escaparates no me interesan en absoluto. Me meto dentro y busco. A mí hay ahora 3 o 4 escritores, que no son muy conocidos, pero para mí quizás sean de lo mejorcito que hay ahora mismo en España.
Uno es el gaditano residente en las Islas Baleares, Antonio Tocornal. Su última novela, Bajamares, es una auténtica delicia, una auténtica maravilla ese libro. Lo recomiendo, pero vamos, para que se lo beban. Quizás Antonio Tocornal quizás sea de los mejores prosistas que tenemos ahora en España. Soy mucho de Andrés Ortiz Tafur, un escritor de Linares, residente de la Sierra de Jaén. Te puedes comprar cualquier libro suyo, tanto sus libros de cuentos son magistrales, su libro de poesía es una auténtica delicia. Soy muy del jaenero Jesús Tic Carjandra, otro escritor que tiene una prosa para quitarse el sombrero deslumbrante. Me gusta muchísimo la poesía de Juan Carlos Abril, otro gran poeta actual. Me gusta muchísimo una novela que me leí hace poco también, Tiempo de espinas, de un escritor salmantino y muy amigo mío, Benito González García. Esos son los escritores que me gustan ahora. Es decir, ahora no miro ni a Javier Marías, ni a Millás, ni a Vila Matas, ni a Isabel Allende, ni a Vargas Llosa. Busco otra literatura y estos escritores que te he nombrado son para mí ahora mismo de lo más fresco que tenemos en la actual literatura española, sin la menor duda. Pasa que no son escritores de escaparate, por desgracia. No son escritores de escaparate. Pero ahora algún día. Lo prefiero sí. Siempre. A mí sin la menor duda. Yo cuando quiero algo de escaparate me meto dentro y me cojo un libro del siglo XVIII. O sea, uno de Dickens o uno de Valle Inclán, que es mi ídolo. Pero actuales me gusta lo que te he dicho. Sobre todo Antonio Tocornal y Ortiz Tafur me parecen espectaculares. Y Benito González es una auténtica delicia escribir, leerlos. He tomado nota. Sí. Alfredo, Juan te ha preguntado un poquito más actual por lo que recomendaría ahora, pero yo te voy a poner en situación. Imaginemos que llega el apocalipsis zombie, que ha faltado poco para que llegue, con todo lo que estamos viendo, ¿vale? Y solo pudiera salvar un libro. ¿Cuál sería? Los Miserables, de Víctor Hugo. Para mí es la obra más grande escrita jamás por un escritor. Dentro de las miles de grandes obras. A mí, yo cuando leí Los Miserables era el único libro que yo lo estaba leyendo y tenía que cerrarlo porque decía, no puedo creerme lo que estoy leyéndome. Porque es un libro que lo tiene todo. Es poesía, es novela histórica, novela de ciencia ficción, novela policíaca, novela de misterio, novela de amor. Umbral decía que era un milagro épico. Es una maravilla. Sin meterte en ese libro, Los Miserables, y solamente cuando narra los subterráneos de París, es algo deslumbrante. Eso es si tuviera que salvar un libro. Pero con un libro, no me voy a quedar solo con un libro, pues yo si me tuviera que quedar solo, me quedaría con las obras completas de don Ramón María del Valle Inclán, que es lo más grande que ha dado la literatura universal, sin la menor duda. Muy bien. Vale, sin duda. Nos vamos totalmente de tu obra a tu vida. ¿Cuándo y por qué decide Alfredo marcharse de Porcuna? Pues porque hay una cosa que se llama monedero y me salió el trabajo primero en Martos y luego se me acabó Martos y me vine a Javea. Los que nos salimos de un pueblo, de tu pueblo, muy doloridos, por cierto, que no ganamos muy alegremente, nos vamos porque hay una cosa que se llama monedero y que tienes que llenar el monedero para poder vivir. Pues sí, somos tres ejemplos claros de eso. Imposible. Todos los que estamos fuera de nuestro pueblo, ¿por qué nos hemos ido? Porque hay que comer. Bueno, el día que inventen al hombre sin estómago y no tengamos que comer, pues bueno, pues nos quedaremos siempre. Pero todo el que se va es porque tiene que comer. No, yo voy a matizar. Aunque los tres que estamos aquí en este vídeo, estamos fuera de nuestro pueblo, uno en Coril, yo en Valencia, muy cerquita de ti, Alfredo. Y yo tenía un buen trabajo en el pueblo. ¿Sí? Y yo era fijo en la panadería de García. ¿Vale? Y yo dejé el trabajo para venirme a vivir con la que hoy es mi mujer. No me vine por trabajo. Me vine a vivir con mi mujer aquí. Porque ella vivía aquí en Porcuna. Te fuiste por amor. Te fuiste por amor. También es bonito y por amor.
Yo que soy de un poeta. En mi época, todas las niñas que se iban de Porcuna se iban por amor, porque se casaban con los niños de Arjona y los de Lopera y los de Cañete, porque los de Porcuna no les gustábamos. Y se iban por amor. Voy a decir, yo Alfredo, por amor no me he ido. Yo me fui porque tenía que comer, tenía que alimentarme, tenía que irme. Yo estaba muy a gusto en Porcuna. Yo Porcuna lo he hecho de menos como lo más necesario. Pasa que yo, como todos los días escribo algo sobre Porcuna, en mis diarios Porcuna sale en más de 10.000 páginas, es decir, pues digamos que yo todos los días estoy en Porcuna, pues todos los días escribo sobre Porcuna. Pues sí. Entonces, aunque lejano, estoy ahí. Además, yo en Porcuna tengo quien me cuenta las cosas. Las buenas, las malas, las regulares. Eso lo tenemos todos, eso lo tenemos todos. Os voy a contar una anécdota. Es que cuando yo estaba en el Partido Comunista, estaba en Izquierda Unida, me enteraba de cosas y decía, oye, pero ¿cómo te enteras lo que pasa en el PP, lo que pasa en el PSOE? Que son cosas secretas. Digo, porque yo tenía un espía en cada partido. Mis pajaritos. Vaya, y me lo contaban. Yo creo que cuando me quisieron hacer persona non grata de Porcuna, me enteré antes de que se enterara y que había hecho la pregunta. Me enteré a la media hora. Oye, ¿sabes que te van a hacer persona non grata de Porcuna? Digo, que dan cojones que lo hagan. Pero vamos, son anécdotas, no tienen ningún... Ya los he perdonado. Pero eso no... si yo tengo mis amigos de Porcuna, me hablan de Porcuna, sé lo que sucede, quién se casa, quién no se casa, quién está con esto, quién se muere, quién no se muere. Hoy ha muerto el gran amigo Luis Salas, un gran lector, una pena, tan joven. Uno se jubila ¿para qué? Para morirse, qué pena, ¿no? Pues nos tenemos que jubilar con 50 años, vivir un poco, ¿no? Pues no se ha muerto Luis Salas Delgado. O nacer jubilado. Podríamos nacer jubilados también, no pasa nada. Claro, también. O con el teletrabajo este. Vale, como trabajo en cocina, ves cómo teletrabajo yo. Alfredo. En eso coincidimos, yo también trabajo en cocina. Entonces es complicado. Alfredo, una pregunta súper rápida. Solo quiero que me diga el nombre. ¿Vale? Yo te voy a hacer una pregunta y solo quiero que me digas un nombre. Sin más explicación, ¿vale? Si tuviera que sentarte por obligación a escribir un libro con otro escritor, ¿con quién sería? ¿Vivo? Vivo. Benito González García. Vale, siguiente pregunta. Aunque suena un poco frío. Y la verdad es que no me gustan mucho estas preguntas. Pero bueno, la verdad es que tenía curiosidad porque yo, por ejemplo, como músico, pues prácticamente nunca he ganado dinero. Entonces, pues me crea un poco de curiosidad, ¿vale? Sin decir cifras. ¿Cuál ha sido el libro que más beneficios económicos te ha dado? De los tuyos. No el que más me dejó, es que el único que me dejó algo. Es un relato que fue premio Círculo de Lectores de relato del año 87, 88, no recuerdo, que fue un libro que lo publicó Círculo de Lectores, entonces vendió muchísimos discos. Digo muchísimos discos, muchísimos libros. Ese es el único que me dejó algo y me lo gasté en un viaje tremendo por Turquía, o sea que fíjate tú qué dices. El único que me dejó hablando mal de puta madre. Sí. Eso es. Hombre, Turquía es la perla más grande que puede uno conocer. Ya ves. Jesús, dale caña. Te toca a ti otra vez. Sí, dale caña. Si esa pregunta también la he contestado antes. Vale, perfecto. Alfredo, vamos a entrar en berenjena. Que seguro que la gente también quiere oír cositas de estas, cositas guarras y cosas. Cuéntanos las escenas más eróticas que has escrito. Madre mía. Pues. A ver si nos va a cambiar de todo. Pues quizás fue una experiencia mía propia en una orgía. No recuerdo el nombre, el título del relato, pero sí el relato narra la orgía y además lo narra con nombre y apellido de los que participamos en esa orgía. Joder, pues sinceramente, si eso lo has publicado, me gustaría que me dijeras. No te he publicado. Bueno, lo publico, pero sí recuerdo que fue en Torremolinos. Sí recuerdo que fue en Torremolinos. Y fue algo... para mí fue más... Yo creo que fue mi primera orgía, luego ya hice muchas, pero esa fue mi primera orgía.
Eran los tiempos que se podían hacer esas cosas. Luego ya llegaron los miedos, los repujos, aquí no se hace, pero en mi época y en épocas de gente anteriores a mi edad, eso era muy típico, lo de juntarse y después de una borrachera echar un polvo, eso era muy normal antes. Lo que pasa es que nos hemos puesto demasiado puritanos. Sí, sí. Yo nunca he sido puritano, yo he metido bien, con perdón. Bueno, Alfredo. Ya no, ahora solo vivo de recuerdos. vamos a entrar un poquito más en otra cosa, ya para terminar, más sobre tu vida. Pero bueno, yo quiero hacerte una de mis últimas preguntas. Y ¿qué consejo le daría a una persona que está empezando a escribir y cuál fue el mejor consejo que te dieron a ti? El mejor consejo que yo doy es que lea. Y el mejor consejo que a mí me dieron me lo dio Antonio Gala y fue lee. Y las mejores palabras que tienen sobre mí lo dijo José Saramago, Nobel de Literatura, que me dijo que tu literatura es la belleza. Joder. Para leer, para escribir, hay que leer. Es decir, o tienes el don mágico, la gracia universal que han tenido gente en literatura como Rimbaud o como Lorca, y en música como Mozart, que con 5 años escribía sinfonías. Es decir, o tienes la magia esa, que eso se le da a uno cada 2 o 3 siglos, o si no, te tienes que hacer. ¿Cómo se hace? Leyendo. Si tú no lees, difícilmente... A mí me mandan amigos escritores que están empezando, me mandan algunas poesías y las leo y digo, por ejemplo, me mandan un romance, digo, léete a Góngora, léete los romances de Góngora y verás la diferencia. Es que no soy Góngora, digo, ya sé que no eres Góngora, pero la palabra poética es la palabra poética. Es decir, yo no puedo escribir un verso que diga, me he caído en el suelo y me he hecho un esollón. Es decir, si tú quieres decir que te has caído en el suelo y te has hecho un esollón, pues dicen por cuna, esollón, pues, tío, crea una imagen lírica de eso. Pues sí. Lo que siempre digo, pues, cuando me preguntan, oye, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué sí Valle Inclán? ¿Por qué no Pío Baroja? Y digo, porque Pío Baroja dice, el niño se subió al árbol y cogió una manzana en 2 líneas, y eso lo coge Valle Inclán, te lo cogía Valle Inclán y te hacía 5 folios. Bellísimamente escritos. Entonces, para empezar a escribir es leer muchísimo. Leer a los poetas. Tenemos una infinidad de poetas espectaculares en España, desde los primitivos del romancero y del cancionero hasta poetas actuales como Juan Carlos Abril. Sí, tenemos poetas para tirar. Pues lee poesía. Yo cuando empecé a leer con 14, 15 años, yo no hacía más que ir al estanco de la carrera o al de Francisco Palomo a comprar libros de poesía de la editorial Alianza Editorial. Y me conseguí como 40 o 50 libros de poetas y lo que hacía era leer. Y cuando leía, a veces se llegaba la inspiración. Había gente que me decía, oye, este poema que ha escrito es mucho Rubén Darío. Digo, que acabo de leer a Rubén Darío. Leer no es imitar a nadie, es que se te pegue algo. Influenciarte, claro que efectivamente. Sí. Todos, es decir, si no naces con el don mágico del arte, te tienen que influir algo. En música, porque influyen los músicos. Necesita influencia, claramente. Claro, en pintura los pintores y en literatura, pues los literatos. Es cierto, nadie nace y ahora te digo, y en cocina, los cocineros, ¿no? Porque para mí, yo soy cocinero igual que tú, para mí la cocina es un arte, reflexión que supongo que compartimos, puesto que los dos somos cocineros y eso. ¿Qué es para ti la cocina? Un arte maravilloso. A mí jugar con los alimentos me parece hacer una poesía dentro de un puchero. Es una maravilla. Es decir, jugar con los aromas, con los sabores, con los colores, investigar, es decir, mezclar esto con lo otro, es como sienta. Para mí es una auténtica maravilla. Cuando tú descubres una salsa propia. Hacer así, decir, ¿qué le he hecho? ¿Qué le falta? Son muchísimas pruebas. Es decir, yo, varias recetas que me he inventado, hay varias recetas que tienen mi nombre,
Y, por ejemplo, hay una salsa, que es la salsa Callado, es una salsa que yo hice para las carrilladas, y esa me costó lo que no está escrito, no sé cuántos meses y meses haciendo la salsa prácticamente a diario, hasta que salió. Y salió porque le faltaba un ingrediente y lo conseguí a última hora, que era la manzana. Curioso. Pero es un arte, es decir, la cocina es un arte. Yo perdonadme que no comparta. No porque hagas un plato muy elaborado. Es decir, hacer un simple cocido es un auténtico arte. Yo amo muchísimo. Soy hombre, soy cocinero de delicias, pero comedor de cuchara. A mí dame cocido y fabada y lentejas. Yo mañana como lentejas, además. Yo perdonadme que no comparta vuestro entusiasmo, pero yo con 2 huevos fritos y una buena morcilla de cazuleto estamos averiguados. A mí, eso, yo hace poco unas habichuelas y le eché una morcilla de cebolla y digo, hostia, si la morcilla de cebolla que hacía la niña Valilla, la Valilla, esa es la morcilla. Aquí no existen esas morcillas que es de cebolla que hacían en Porcuna, o del cachuleto, de la Valilla, o de frasquita. También se ha perdido el arte de los embutidos. Es decir, no hay ya chorizos como los de antes, no hay morcillas como las de antes. Digo, en productos más asequibles para nosotros. Luego hay embutidos magníficos por ahí por la sierra, pero yo echo de menos esa morcilla, esos chorizos que vendían en la plaza, sin duda alguna. Yo soy un cocido. Me he comido un cocido hoy y tengo para 3 días más. Yo cada 2 semanas hago cocido y tengo para 4 días. Antonio Recuerda me dijo lo que se hace con el cocido para hacerlo distinto cada día y le estoy más o menos siguiendo la corriente. Y no anda equivocado, ¿eh? Antonio Recuerda de cuchara. No vamos desencaminados. Pues venga, no, que va. Dale, Antonio en Cortijo sabe lo que es comer. Tipo que creemos que el saber comer es comer en el restaurante. No, saber comer es que ha comido en Cortijos. Eso era comer. Sí. Y en el campo en la aceituna. Alfredo, rápidamente, cambiamos a otra cosa rápidamente, que no se nos vaya el programa a 20 horas. ¿Qué cosa no has hecho nunca, pero sí te gustaría probar? Hacer parapente. Tampoco comparto tu entusiasmo, perdona. Yo tengo unos primos en Málaga, los hijos de mi prima Mari Carmen, que hacen escaladas y esas cosas. Y yo cuando los veo en fotografías digo, madre mía, te digo hacer parapente porque es un sueño imposible. Porque yo tengo un vértigo tremendo. Yo, por ejemplo, tengo plantas puestas en mi balcón hacia afuera. Yo vivo en un quinto, pero muchas veces me sirve para poder mirar hacia abajo. O sea, tengo algo que me impide mirar al fondo. Tengo un vértigo tremendo y me he montado en alturas impresionantes desde la Torre Eiffel hasta lo que no está escrito. Pero que me encierren. Pero mi sueño sería hacer parapente, pero es un sueño imposible porque no lo voy a hacer. Entonces, pues eso es el sueño es no hacerlo. Nunca se sabe tampoco. Yo te iba a preguntar ahora. Yo creo que ya mi edad para tirar en parapente, como aunque Chabela Vargas se tiró por 85 años desde un helicóptero en paracaídas, o sea que bueno, quién sabe. Grande Chabela Vargas, ¿eh? Muy grande. Grande no, eso es algo inmenso. Sobre todo, Chabela Vargas es grande de vieja. A mí de joven, su voz juvenil no me gustaba. A mí me gustaba la voz de Chabela cuando era una Chabela borracha y grababa sus discos borracha. Esa voz de borracha es maravillosa. Más que ya lo decía, soy una borracha. Y lo decía como con orgullo. Y yo canto borracha porque es lo más bonito para poder cantar. Igual que Sabina. A mí Sabina no me gusta cuando canta Princesa o Calle Melancolía. A mí me gusta el Sabina cuando se quedó sin voz. Pues Sabina se quedó sin voz, pero descubrió la música. Estoy de acuerdo contigo. Para mí. Te iba a hacer una pregunta sobre un tema que ya hemos hablado y sinceramente pues le voy a dar otra vez paso a Jesús que te vuelva a hacer su siguiente pregunta, que además creo que, si no me equivoco, si no es la última, estamos ya rondando la penúltima, última o por ahí. Sí, porque ya hora y media.
Sí, bueno, tampoco hay prisa, ¿eh? Que esto luego No, se hacen 2 partes, 3, una serie entera. una serie. Y si a la Mi gente, pregón de Ararilla duró 1 hora y media. y si le gusta a la gente, Alfredo, el programa, es lo que te dije, siempre se puede volver, aquí tienes tú las puertas abiertas y va a ser bien Sí, sin recibido. duda. Si a la gente le gusta y se queda, es lo que te dije, pues si cuando vuelvas a ver la entrevista tú consideras que ha faltado hablar de una cosa, de otra, no lo comentas, se te da otra entrevista y se te hace otro programa más adelante sin ningún Yo, problema. Sin yo ningún estoy muy a problema. gusto, o sea, que estoy totalmente Ahora, relajado. ahora, esta es la pregunta del millón, Alfredo, quizás, porque me pusiste mucho hincapié en ella. Bueno, ahora vienen las preguntas del millón, de Juan Guiria. Te lo voy a decir todo en una pregunta y tú contestas como tú quieras, ¿vale? Sí. Cuéntanos un poquito sobre los poetas etilinos de Porcuna, Otilinos. Otilinos, la revista Poesía y la Radio Pirata. ¿Qué me cuentas de eso? Pues mira, cuando escucho los poetas otilinos, a mí se me viene a la cabeza siempre mi hermano, mi compañero, mi amado, Luis Emilio Vallejo, que es mi cosa grande de Porcuna. Los poetas otilinos surgieron, pues no tenemos ni idea por qué surgieron. Es decir, de pronto un día yo recuerdo que estaba en Francia, a mí me acababan de dar el premio Círculo de Lectores, se puso en contacto conmigo Ricardo Delgado y me dijo que que se habían juntado unos cuantos amigos y querían hacer un grupo poético. Y era Ricardo, era Ángel, era Miguel, era Félix Millán, Luis Emilio y yo. Pues bueno, cuando volví de Francia nos juntamos y empezamos pues a hacer, digamos, como un croquis de qué queremos hacer. Vale, pues nos juntamos, vamos a dar promoción a la poesía, vamos a ir por los colegios, íbamos por los colegios de Porcuna y por el instituto recitándole poesía a los niños. Tratamos varias revistillas, estas anuales, hacíamos encuentros, hacíamos conferencias y recitales de poesía en la sala de exposiciones. Hasta que un día creamos la revista Poesía, que nos la bendijo, entre comillas, Antonio Gala, que ponía con aquello de con mi esperanza en ellos. Creo que fueron 9 números de la poesía, la hacíamos fotocopiada en el ayuntamiento de Porcuna. Siempre le agradeceré a Luis Carlos Funes, que era, a pesar de todo lo que me metió con él, y quizás con razón, el que nos dejara esa máquina fotocopiadora del ayuntamiento para poder sacar nuestra revista. Hacíamos unas maquetas que las conservo espectaculares. La imprimíamos, la grabamos y la mandamos a infinidad de sitios, de lugares, de universidades, de amigos, de escritores. Los escritores nos mandaban sus colaboraciones y era una cosa auténticamente maravillosa que tuvo que perderse porque no teníamos tiempo. Y prácticamente entre Luis Emilio y yo eran los que nos dedicábamos a imprimir, digamos, la revista y a darle carácter. Lo de la Radio Pirata fue curioso porque Ricardo tenía una barbería ahí por la taberna del Motoso, no recuerdo cómo se llama esa calle ahora, bajando para las puertas de Córdoba, para San Lorenzo. Tenía una peluquería y un día nos llegó un tal Juan, que vivía por la calle Las Hermosas, y dice, oye, ¿por qué no pongo aquí una emisora pirata y vosotros hacéis aquí cosillas? Y bueno, pues resulta que en la peluquería arriba había una cámara, lo que era una cámara de gas, una cámara de esas con las vigas de madera y las tejas y las cañas. Bueno, pues ahí va el hombre y nos instaló nuestra emisora pirata. Esta emisora que llegaba a todo Porcuna. Y los presentadores éramos Paco Moreno, que fue luego concejal del Partido Andalucista en el Ayuntamiento, y yo era como un par de horas al día, no más. Y yo que tenía un programa que era música y poesía. Entonces ponía canciones de cantautores, y entre canción y canción yo recitaba una poesía. Yo creo que yo llegaba, si había que poner 30 canciones, iba yo con mis 30 cintas de cassette, porque era por cassette, y pues nada, cada vez que ponía, sacaba un cassette, metía el otro, recitaba un poema y sonaba la canción. Hasta que nos pilló la Guardia Civil, y nos quitó la emisora pirata. Como era lógico, no nos hicieron nada, ni nos multaron ni nada, pero recuerdo que nos dijeron, hombre, que esto sabe que está prohibido,
Y pues bueno, pues, pero vamos, fue una experiencia maravillosa. Lo de los poetas otilinos, la revista pues, de literatura Poesía y la emisora pirata, el año 89-90, era algo increíble, increíble. De la época, de las cosas más bonitas que también... Y aparte que a Porcuna le pegamos un empujón cultural tremendo, fue como una revolución cultural, nos tomaban de todo, desde locos, ilusos, bueno, diciendo auténticas barbaridades. Pero bueno, éramos felices. Sí. Y luego nos juntábamos en el chalet del amigo Ángel Santiago y nos bebíamos unos vinos, bailábamos sevillano y escuchábamos Harcha cantando la elegía Ramón Sijé. Era bonito, éramos rebeldes, éramos jóvenes y teníamos inquietudes, que es lo que falta ahora, inquietudes, y tenemos rebeldía y éramos rebeldes. Hoy pero rebeldes de verdad. Y rebeldes de verdad. Hoy hay mucha pasividad, no hay ideas. Y hay que romper un poco, la monotonía es muy mala. La monotonía, el todos los días la misma cosa en el mismo sitio, en el mismo lugar, hay que romper con lo que sea. Nosotros rompimos con la poesía, con la cultura, otros tienen que romper con otra cosa. Admiro, por ejemplo, a los jóvenes que llevan lo del Festival Miaque de música. Sí. Algo. Faltan los literatos, a Porcuna le falta algo de literatura. Iniciativa, son ganas, iniciativas, trabajar, claro, por supuesto. Pero iniciativas pero que no tengan que venir de organismos oficiales, sino oficiales que ayuden, y para eso están también, claro. Es iniciativas personales. Y nosotros lo de poesía y lo de los poetas otilinos, todo esto, pues era una cosa nuestra y luego tuvimos la suerte de que nos ayudaron económicamente, tanto el ayuntamiento como otras distintas personas, pero yo echo de menos eso, echo de menos la calentura de la gente joven. Sí. Digo, no, tampoco estoy en Porcuna para saberlo todo, pero más o menos me informan de cómo transcurre el devenir cultural por el pueblo. Pues, Alfredo, para ir terminando, que yo creo que más o menos está bien. Te digo, por ser nuestro primer programa, pues me veo un poco en la obligación de preguntártelo, ¿no? Aunque más o menos ya lo has dicho y se te ha visto, pero me veo en la obligación de preguntártelo. ¿Cómo te lo has pasado? ¿Has estado a gusto? ¿Qué te ha parecido el programa? No puedes ni imaginarte la calor que estoy pasando. Porque tengo cerrados los cristales del apartamento porque enfrente tengo un pub de borrachos ingleses y se ponen a pegar golpes de lo que no está escrito. No, me lo he pasado muy bien, muy a gusto. No me he sentido nervioso en ningún momento. Se han pasado prácticamente, ¿qué hora es? Las 10, hora y media y no me he enterado. Sinceramente, podemos estar aquí hasta las 5 de la mañana. Parece que han pasado 10 minutos. Sí, muy a gusto, muy a gusto. Lo que espero que haya sido positivo y que la gente que no me conocía, pues mira, que me conozca un poco más. Soy la persona más sencilla del mundo. Antes no tengo ningún don especial. Que yo no tengo ningún don especial, tengo esfuerzo. Antes de terminar, ¿vale? Y yo hacerte la última pregunta, que creo que es la más importante también para darte promoción a ti. Si quieres, me has dicho que había gente que quería preguntarte algo y que la iban a escribir en directo, ¿vale? Pues si queréis, a los que lo estén viendo, si queréis preguntarle ahora a Alfredo algo, antes de terminar, ahora es vuestro momento, ¿vale? Voy a hacer la siguiente pregunta y mientras que me contesta esa pregunta y terminamos de hablar, las preguntas que les llegáis, yo se las hago llegar a Alfredo, ¿vale? Y él amablemente os contestará. Antes de que haga la pregunta, Jesús, también me gustaría decir y agradecer, para empezar, que llevamos con este proyecto una semana prácticamente y tenemos en nuestra página a día de hoy 400 me gusta. Ojo, y no habíamos subido todavía contenido. O sea, darle las gracias a todas esas personas que nos han apoyado, que han dado me gusta, que han compartido, que me ha encantado, sinceramente no me lo esperaba. Esperaba que tuviera repercusión, pero no eso. Y que esto, Juan, es muy interesante. Y por suerte ahora existen medios para poder hacer esto. Hoy en día no necesitas una televisión para ir, por suerte, ¿no? Nosotros lo tenemos claro, esto lo hemos hecho para nuestro disfrute y para el disfrute del invitado y para que disfrute la gente con esto.
Nosotros con esto no queremos llegar a ningún lado, no somos profesionales. No entendemos claro. la tecnología. Las tecnologías estas tampoco las entendemos muy bien. Pero bueno, echamos un ratico de charla, damos visibilidad a cosas que a lo mejor no están tan visibles últimamente, porque últimamente lo que se ve por todos los sitios es lo mismo: política, COVID, fútbol y poco más, ¿vale? Y creo que nos estamos olvidando un poquito de otras cosas importantes en la vida también, como por ejemplo tener a un pedazo de escritor y un pedazo de persona aquí con nosotros hablando, y creo que eso se está perdiendo. Y pues nosotros hemos intentado recuperar o intentar dar más visibilidad a otros temas que no sean los que siempre se ven. Y ya está. Y bueno, y mi pregunta, la última, es que le diga a la gente que te haya visto la entrevista y que no te conocía hasta hoy, ¿dónde podría conseguir o leer tus libros? Por si te interesa comprarlo. Pues, lamentablemente, salvo la mirada de las estatuas, todos los demás están ya descatalogados. Tendrían que meterse pues en páginas de internet de libros de ocasión. Por ahí sí encuentras. Yo hace poco me encontré el primer libro que publiqué, el de Círculo de Lectores, y solo me quedé sorprendido con el precio. Digo, madre mía, costaba 30 euros. Digo, si a mí me llegaba a pagar 30 euros en aquella época, me compro un chalet en la playa. Sí, de veras. Es que así. Es decir, yo gané, te voy a decir sinceramente, entre el premio, que fueron 50.000 pesetas, o sea, son 300 euros, claro, 300 euros te hace casi 40 años, y gané otras 100.000 de derechos de autor. Es decir, eran 150.000 pesetas, que son, no sé lo que serán hoy, no llega a los 1.000 euros, los 900 euros. Pasa que a mí me pidieron muy bien, sobre todo para irme de vacaciones. Pero vamos, cuando yo veo un libro... En esa época, 150.000 pesetas, 900 euros en el año 87, cuando, por ejemplo, un paquete de tabaco Fortuna costaba 50 pesetas, imagínate lo que era. Pero me lo gasté todo en vacaciones. Descubrir el mundo. Viajar es lo más importante que puede hacer una persona. Viajar y leer. Sí. Es lo que abre la mente. El viajar quita el racismo y Alfredo, el escribir... Lamentablemente no ha llegado ninguna pregunta. ¿Quieres contestar a esa pregunta que te han hecho antes? De tu amigo, que era tu chuleta. No, tu chuleta. Ya la he contestado. Ya la contesté. Ya lo he hecho antes, sí. Ya está hecho. Muy bien, perfecto. Entonces, genial. Por mi parte, era mi última pregunta, la verdad. No sé si Juan tiene algo más que preguntarte. Pues no, ya eso, decir que por nuestra parte, si tienes tú algo que decir, pues como se suele decir, calla ahora, perdón, habla ahora o calla para siempre. Pues, literalmente que la gente lea. Y en política que la gente piense. Yo creo que con eso es más que suficiente. Lectura y pensamiento. Pensamiento es muy importante. Que no te coman el coco. Es muy bueno. Pues, Alfredo, de verdad, muchísimas gracias por habernos aguantado, ¿vale? Por echar este ratito. De verdad, yo, la verdad que había momentos que he tenido la piel como de gallina, ¿eh? La verdad, escuchándote, de verdad, es una maravilla buscar contenido de alguien que no conoces tan bien como nosotros, como Juan y yo te hemos empezado a conocer ahora, investigando sobre ti. No termina la información sobre ti, es una barbaridad. Y yo te doy la enhorabuena por tu trabajo y por toda la visibilidad, por toda la gente que te está siguiendo, el revuelo que has liado en las redes sociales. En fin, es que muchísimas gracias. Y más, gracias por hacerte conejillo de India con nosotros, porque no sabíamos cómo iba a salir esto. No sé si no ha salido bien, si no ha salido mal, pero yo me lo he pasado bomba. Sí, yo también. Yo me lo he pasado muy bien. Sinceramente, me ha encantado y me he sentido muy a gusto, muy tranquilo. Y además, que muchas gracias por todo, por vuestra invitación a que esté, a que yo haya inaugurado el programa de Hablando con Lobos. Para mí ha sido un honor, por supuesto, que tengáis muchísima suerte. Creo que son programas que son muy necesarios y sobre todo para salir un poco de lo que es la actualidad organizada y meternos en la actualidad no organizada. No sé si me comprendéis lo que quiero decir. Perfectamente. Totalmente. Bueno, sí, ya decirle... Habla, termina. No, que existen muchas culturas y muchas gentes y todas tienen que tener su espacio, creo yo. Pues nada, yo ya decirle a la gente que nos está viendo
que esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado, que habréis disfrutado con Alfredo y con nosotros. Y no sé, Torres, ¿tienes algo que decir? Nos vemos la semana que viene con nuestro próximo invitado, que será lo mismo de interesante, porque solo buscamos gente interesante. Y pues poco más eso, no tengo más nada que decir. Bueno, deciros que si queréis que sigamos haciendo programas y todo eso, pues que nos escribáis, y si queréis y sugerencias de entrevistas, si tenéis algún conocido que creáis que sea interesante, pues darle nuestro contacto, que nos escriba por privado al Facebook y tendrá. Y no olvidéis, por supuesto, de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto aquí por Facebook, el YouTube, el Twitter, Instagram, y en fin. Y de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a todos. Todos los links los dejaremos abajo de la descripción del vídeo, una vez que esté subido ya, editado, con nuestra presentación y todas nuestras cositas que queremos hacerle, ¿vale? Cuando lo volvamos a subir, pues debajo del vídeo dejaremos en los links de todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, no sé cuánto, todo, para que podáis, pues eso, apoyarnos un poquito en esta causa y que entre todos, pues lleguemos a que esto, pues, llegue a algún lado. Por lo menos que nuestras inquietudes, lo que la gente que nosotros consideramos interesante, que lo vea todo el mundo. Y hay gente que está escondida en la sombra y que para mí a día de hoy son los verdaderos artistas, y uno de ellos eres tú, Alfredo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Espero que para la segunda temporada vuelva a ser el primero. Pues nada, que buenas noches, que tengo que comer ya la lechuga de mi cena. Sí. Además tengo que darle una vuelta a mi niño que está aquí, se ha portado muy bien. Y abrí la ventana que entra un poco el viento. Que es un placer saludaros. A Juan ya lo conocía, a Chu lo he conocido en estos días. Un abrazo enorme para mi pueblo, al que amo con locura y tanto que todos los días escribo sobre él. Lo tengo en la cabeza siempre, lo tengo en mi literatura, lo tengo en mi bolígrafo. Y no sé, espero haber quedado más o menos agradable con todo el mundo. Y ya está, es mi vida. O sea que, como dice el otro, mi padre me decía, niño, nunca te arrepientas de nada. Lo hecho está. Y un consejo que siempre he seguido. Porque hoy yo no me arrepiento absolutamente de nada. Lo que he hecho, lo bueno, lo malo y lo regular. Pues con eso nos quedamos, Alfredo. Siempre he dicho eso. Es la vida. Nos quedamos con eso y ya de verdad nos vemos. Seguimos hablando ahora para darte las gracias por privado, ¿vale? Perfecto. Pero vamos a cortar aquí. Nos vemos el miércoles que viene en otra nueva entrevista, ¿ok? Chicos. Ahí estaremos viéndolo. Hasta luego. Buenas noches.